Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Cosas Como Son. Yo soy Daniel Sierra y el día de hoy nos acompaña la diputada María Antonieta Mejía por el departamento de Francisco Morazán y quien actualmente es candidata como designada presidencial en la fórmula de Papi Tito Asfura, bueno, papi a la orden. Así que el día de hoy la hemos invitado para que podamos hablar sobre su trayectoria, sobre sus ideales, sus planes y poder tener esa conversación para continuar elevando el debate político aquí en este espacio, Las Cosas Como Son. Bienvenida, diputada, es un honor tenerla acá con nosotros como está el día de hoy. Gracias, Daniel. Saludo cordial al pueblo hondureño. Muy contenta de estar aquí. Bueno, es mi primera vez, así que vamos a ver las cosas como son. Igualmente para nosotros. Y también este periodo que transcurrió fue su primer periodo como diputada, ¿no? Cuéntenos Sí. cómo fue toda esa experiencia. Bueno, dice que todo problema siempre es un punto de oportunidad y en el caso particular yo soy producto de una reforma que se hizo en el Congreso Nacional pasado, donde salió el reglamento de la paridad y la alternancia Ujú. y que obligó a los partidos políticos a buscar mujeres para incorporar en la planilla porque ahora era obligatoriedad poner hombre-mujer si empezabas con hombre o mujer y hombre de forma alterna. Entonces, eso le dio pues una oportunidad y un respiro a las mujeres que nos gusta la política y obligó a los partidos de una u otra manera a conformar planillas de forma alterna. Yo soy producto de ese reglamento. Eh, Vengo abrazando la militancia política de 26 años y soy operadora política y conozco mucho el tema territorial del partido. Se me dio la oportunidad de conformar las planillas y empezamos a hacer un trabajo bastante fuerte a nivel de Francisco Morazán. Y gracias a Dios, pues, aunque con dificultades llegué, sin embargo, pues Dios me ha dado esa sabiduría para poder, pues, enmendar en el camino algunos desaciertos y hemos ido saliendo adelante. Viene desde la base, trabajando con los territorios, con la gente. Sí. ¿Qué experiencias o qué enseñanzas le dejó eso antes, bueno, o durante el proceso de su candidatura que llegó, pues, al final y se convirtió en una diputación? Bueno, yo sigo siendo de la base, aunque ahora desde otra trinchera, hablándole al pueblo hondureño. Experiencias muchísimas. Desde conocer la necesidad y la importancia de por qué elevar y escalar a estos espacios políticos para la toma de decisión, para cambiar un poco la dinámica del poder, ver la necesidad de nuestra gente, la indiferencia contra que los políticos miran, porque quizás no van a tierra adentro. Muchos políticos llegan directamente al curul, pero nunca se han dado la tarea de ir a visitar un barrio y una colonia y ver en qué situación están las familias hondureñas. O sea, solo los que estamos en territorio conocemos la necesidad de primera mano, que todavía tenés barrios y colonias en Francisco Morazán, donde todavía los niños al nacer vienen con parteras cuando estamos en pleno siglo XXI, donde tenés hospitales a la orden del día, donde te podés tener una asistencia mínima garantizada, todavía nacen con partera, todavía tenemos un montón de niños no registrados en el Registro Nacional de las Personas. Todo eso te da voz como, ¿qué estoy haciendo? Desde territorio no puedo hacer nada, tengo que seguir escalando, tengo que tocar puertas. Y aún así creo que quedamos a deber los políticos. Aún estando en estas trincheras, quedamos a deber mucho a la población nacional. Bueno, siempre el ideal es perseguir espacios donde uno pueda incidir y pueda realmente proponer algo que pueda transformar estas situaciones, que pueda cambiar lo que mucha gente enfrenta, como usted lo ha mencionado. Ahora bien, usted ha sido una de las diputadas que se convirtió en una de las voces de la oposición más fuertes, que más suenan. ¿Por qué tomó la decisión de no perseguir la reelección como diputada y apostarle a la designación presidencial? Cuando llegué al Congreso iba con una perspectiva. Tenía muchos anhelos, sueños, proyectos de ley debajo del brazo que podía presentar y pasaron 3, 4 meses en el Congreso Nacional que no me daban ni el uso de la palabra, solicitándolo todos los días, no me daban espacio para presentar mis proyectos de ley que creían que podían beneficiar al pueblo hondureño, en especial la niñez, la mujer y los jóvenes. Y en ese sentido, pues la frustración te va creciendo, que ¿cómo le hago? ¿Cómo que digo? Que toco la puerta, me voy por la vía correcta, donde le indican a uno cómo tiene que hacer las cosas, y aún así, haciendo lo correcto, tampoco te dieron esa oportunidad. Quedarme callada no era opción en ese momento. Pedí la palabra, recuerdo que me la dieron a las 12 de la noche con 1 minuto.
la última en ejercer la palabra. Y recuerdo que escuché un grito de bucheo, como quien dice, ya estamos cansados, ya no. Pero sí hice mi primera pronunciación, que fue exhortando a este congreso, porque era un congreso de dimes y diretes. Llegábamos y éramos una buena camada joven, nueva, del Partido Nacional, del Congreso Nacional, y era una descalificación terrible la que tenías todos los días. Y compañeros de los que son oficialistas se ponían a hacer avioncitos de papel y nos los tirábamos como que estuviéramos en el aula de clase, sin respeto alguno. Y esas cosas no se pueden permitir ya cuando ya tenés una educación, y no ocupas tanta educación, sino que cuando tenés formación de valores. Entonces mirabas la falta de respeto continuamente, que la frustración fue creciendo. A medida que ya empecé a elevar la voz, a denunciar las violaciones que se daban a lo interno del Congreso Nacional, que no me daban el uso de la palabra, empecé a utilizar las redes sociales también como esa manifestación pública que tengo derecho como parlamentaria a que me den el uso de la palabra, a que no nos critiquen por los desaciertos del pasado que otros cometieron, porque nosotros no podemos sufrir con el karma ajeno. Nosotros somos y damos cuenta de nosotros mismos. Y en ese sentido, pues todas las frustraciones y este congreso que ha sido tan nefasto, tan poco propositivo, todo es al grito, a la patada, al insulto, a la descalificación, no ganas nada como profesional ni como persona. No hacemos nada. Y no haces ninguna incidencia pública en ese sentido. Me ha tocado defender, sí, mis principios, mis convicciones y mi partido, pero sobre todo me ha tocado defender mi candidato. ¿Y por qué? Porque descalificar es tan fácil como señalar, ¿no? Y yo particularmente, como no soy de las que señala, sino más bien con argumentos te rebato, entonces sí empecé a decir, no, creo que es mejor darle la oportunidad a alguien más también que quiera hacer incidencia política, que no se sienta tan frustrada como yo en este momento en el Congreso Nacional. Y empecé a decir, no voy a optar, que entre otro más. Porque el pueblo hondureño a mí ya me dio ese placer y ese beneficio de ser congresista, que sea el mismo que me sentencie de la misma manera que me favoreció, que es a través del voto. Y le pedí mucho a Dios, porque yo cada día que me levanto le digo yo, Dios, no aguanto ir a este congreso. Es enfrentarme, es a ir a desgastarme, a gritar por toda la hipocresía que ahí se hace. Y yo siempre le digo, no voy a declinar. No voy a seguir, voy a seguir apoyando, pero desde otra trinchera, tal vez no en la media pública, porque no ha sido como lo que yo esperaba. Pero mi candidato, que es Narri Juan Afura Sabla, que lo conocemos como muy cariñosamente Papi a la Orden, me llamó un día y me dijo, quiero que vos seas mi candidata designada presidencial, que se lo había estado analizando por mucho tiempo y que quería plasmármelo. Y yo digo, estos son los designios de Dios. Cuando Dios te quita de un lado, te pone en otro. Y yo creo que fue acertadamente, porque creo que si Dios nos da ese beneficio y esa confianza a través del pueblo hondureño para volver a gobernar, haremos las cosas diferentes. Bien, usted decía que llegar al Congreso era una cuestión bastante estresante. Y uno podría decir, son diputados, aparecen en televisión, la gente los conoce, tienen un sueldo exorbitante, pero realmente, o sea, sí afecta psicológicamente el levantarse un día y decir, bueno, hoy toca sesión y va a ser gritos, patadas, insultos, descalificaciones. ¿Cómo afecta psicológicamente eso a un diputado, aún estando en un puesto así, pues? Sí, claro, te afecta porque no es bonito estar todos los días en la lucha constante. Yo creo que todo el mundo ocupa tregua, ocupa paz, tranquilidad en sus momentos de trabajo, en donde tenés que estar con la mente abierta, tranquila, para poder discernir, para poder dialogar, para poder debatir con altura, sin la descalificación. Y hoy lo que te das cuenta que perdés tus energías en desgastarte e ir a responderle al otro. Entonces se vuelve un debate estéril y ya no es propositivo. Entonces perdés como el entusiasmo. Y cuando uno pierde el entusiasmo en su trabajo, es mejor declinarlo, porque entonces no estás dando tu mía extra como deberías de hacerlo en el lugar de trabajo que te apasiona, que te gusta y que le vas a entregar todo para que la institución crezca. Y en este caso, si ves los niveles de Congreso Nacional, a nivel regional, es el decadente. El nuestro es el más decadente. Nunca habíamos visto algo así en la historia de nuestra vida democrática. Entonces, te tenés que terapiar vos solo para decir, bueno, hoy toca Congreso.
Hay que ponerse los guantes, hay que revestirse de paciencia, hay que saber que cuando ingresas lo primero que hacen es registrarte como todo delincuente. No te permiten entrar las cosas y uno de mujer vanidoso va. Entonces cuando va en tu cartera, las mujeres cargamos un bolso que no es de Sport Billy, sino que es un bolso donde metemos nuestras cosas personales, nuestros perfumes, nuestro maquillaje, las toallas, las cremas y todo. Y no nos dejan, no nos permiten hacer uso de ese recurso, sino que hay que dejar la cartera de entrada, como que vas a entrar a la penitenciaría y vas liso, solo con tu teléfono. Ni un vaso te dejan entrar por si llevas tu cafecito, tu Así es tecito. como se entra a sesiones entonces sin Siempre, nada, sí, así. ¿Y a sus oficinas, por ejemplo? No tenemos oficina, tenemos una sola oficina, que es más o menos un poquito más grande, el doble de esta, donde estamos, y alcanzamos 83 personas apiñaditas, pero alcanzamos, tocándonos todo aquí, abrazándonos, pero esa es la oficina que se nos dio en el quinto piso del Congreso Nacional. De hecho, una de las primeras acciones que hizo Luis Redondo cuando llegamos al Congreso Nacional fue sacarnos de la oficina histórica que teníamos, que era una oficina asignada al partido, pero nos mandó, como quien dice, a la terraza, allá a la bodega. Entonces nosotros mandamos a limpiar la oficina, la decoramos, la pintamos, la hicimos digna de nosotros los diputados. E incluso está para la historia, nos mandaron a sacar los muebles y nos los tiraron allí al estacionamiento. De eso hemos sido objeto en el Congreso Nacional, de la visceralidad y el sosiego ideológico de Libertad y Refundación a través del presidente ilegal del Congreso Nacional, que se atrevió hasta ese nivel de sacarnos los muebles comprados por nosotros para condicionar, para que nuestra militancia tuviera el acceso, como dijeran que era Congreso del Pueblo, y vamos a tener acceso para que nuestra militancia también subiera, que es totalmente falso, porque para entrar hay que pedir permiso y esto es si te lo autoriza. Bien, prácticamente lo que nos dice es que usted siente que servirá mejor o que puede servirle mejor al pueblo hondureño en otros espacios y no precisamente desde el Congreso Nacional, considerando la experiencia que ya ha tenido. Ahora bien, usted ha tenido una larga trayectoria en el Partido Nacional. ¿Qué significa para usted representar a las mujeres en la fórmula de Tito Asfura? Yo creo que una de las cosas del cual me siento orgullosa es haber desarrollado mi carrera política y empezar desde abajo. No hay mejor carta de presentación que decir vengo por carrera política. Empecé siendo presidenta de la Juventud, luego presidenta de la Coordinación de la Mujer de Barrio y Colonia. Estuve en mesas electorales. 2 veces fui a mesas electorales defender el voto de los que muchos llegaron y muchos nos olvidaron. Sin embargo, la perseverancia ha ido creciendo y siento que cuando Dios te tiene algo predestinado a tu vida, tenés que hacer y aprovechar lo humanamente posible. Por eso creo que en el Congreso Nacional se ha dado la oportunidad de ayudarle a través de mi persona, tocando puertas o buscando cómo ayudar, gestionando, no con el gobierno, ¿verdad?, sino más bien con los amigos, para poder ayudarle a nuestra militancia que fue despojada de su trabajo por temas ideológicos. Las necesidades de la familia son grandísimas todos los días. Nosotros tenemos peticiones de la militancia todos los días, y no una. Estamos hablando de un medicamento que nunca hay, y son medicamentos que permanentemente se le asignan a la persona. Entonces, mes a mes, ellos tienen que buscar quien se los patrocine. Pero no tienen trabajo, no tienen empleo, no tienen cómo. Tenés también hospitalizada a la gente. Entonces, ocupan también que les ayudes a sus familiares que vienen de tierrita adentro. Entonces, creo que todo eso, aquellos que tenemos sensibilidad humana y que todavía nos solidarizamos con el pueblo y con las necesidades de nuestra gente, todavía nos duele y creemos que ha sido insuficiente, y por eso tenemos que seguir aplicando estos espacios, porque sí creo que a través de ser designada presidencial vamos a estar a la par del candidato y le vamos a hacer ver las necesidades reales del país, y también empezar a contar costillas y a socarlas un poco. ¿Por qué? Porque el dinero es bien poco, pero si le hacemos uso eficiente del mismo, vamos a poder ayudar a muchos. Bien, vamos a hablar a profundidad sobre el Partido Nacional, esa institución donde usted ha militado, donde ha desarrollado su carrera política. Luego de la salida de Juan Orlando Hernández, porque mientras él estuvo en la presidencia, mientras fue presidente del Congreso antes de ser mandatario,
pues todo el mundo lo veía como el máximo líder del Partido Nacional. Luego, pues Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos. Hoy, actualmente, ¿quién manda dentro del Partido Nacional? ¿Quién es esa figura que ejerce ese tipo de liderazgo? Narri Juan Afurazabla. ¿Él es el que está realmente al frente de todas las decisiones que se toman dentro del Partido Nacional? Él está al frente de la institucionalidad y las decisiones las tomamos en consenso. Es decir, que porque hubo denuncias en el pasado contra algunos diputados como Toño Rivera, hubo un grupo de diputados inclusive a los que llamaban los tomatos, que decían que eran los que tomaban las decisiones. ¿Es esto No, cierto? vamos a ver, voy a sacarla de la idea, sí existen los tomatos, porque son los compañeros que más experiencia tienen en el Congreso Nacional. Habemos una camada de nuevos, habemos una camada de experimentados. Y los tomatos, que es Tomás, Mario Pérez y Toño Rivera Calleja, salió de ahí de la misma bancada, porque eran los tres más experimentados, los que estuvieron en juntas directivas, los que ya tenían experiencia comprobada en el campo de acción como lo es el Congreso y de algunas decisiones que se tomaron en el pasado, cuál fue la venia, cómo se desarrolló y cuál fue el final que se tuvo. Entonces, en base a esa experiencia es que a ellos se le consultaba. Entonces, no le vas a consultar a la que menos sabe, ¿no? Entonces, le vas a ir a consultar a los que más saben y quizás se subió esa nebulosa o se creó que ellos tomaban las decisiones de partido. No, nunca fue así. En aquel momento teníamos un presidente del partido, que era David Chávez, que también formaba parte de todas las decisiones que tomábamos como bancada. Las decisiones se tomaron como bancada, en consenso, nunca nadie la tomó de forma unilateral. Siempre fue en consenso aquellas que beneficiaban al pueblo hondureño. Entonces, decisiones fueron compartidas, dialogadas, se tomaron en mayoría, la mayoría de las decisiones. Entonces, está respetando el proceso democrático a lo interno de la institución. Nunca se dio de forma autoritaria. Por ejemplo, con las denuncias que hizo el diputado Rolando Barahona, que decía que Vamos a ver. eran los que negociaban. No, es falso. Aquí es donde vamos a quitarnos las caretas, porque yo soy parte del Congreso Nacional y yo fui parte y estuve en la historia. Rolando Barahona, al que yo aprecio muchísimo, es nuevo igual que yo en el campo. Él viene de una familia de abolengo, él entró directamente en el concurso, el pueblo de Comayagua lo favoreció y fue. Pero nosotros en la bancada, la primera reunión que sostuvimos va a decir cómo vamos a tomar las decisiones. Y cada quien tuvo su espacio y su libertad para decir, yo las voy a tomar en conjunto, respétenme mi espacio. La mayoría, por no decirte casi todos, decimos, vamos a tomar las líneas de bancada. No había cacique, ya no había liderazgos autoritarios que te iban a mandar a decir, hay que hacer las cosas. No, aquí habemos un nuevo Congreso, un nuevo partido y aquí en adelante vamos a hacer las cosas totalmente diferentes. Yo recuerdo que Jorgito Zelaya fue una de las personas que dijo, yo voy a acompañar a mi bancada en algunos temas, pero tengo temas, y lo sacó, como este y este, que yo sí voy a votar a favor. Y aquí nadie me va a sacar. Cuando hablas con honestidad a tu gente de la bancada, a tus propios compañeros, que vos votes diferente no te hace traidor. O sea, sí existe esa apertura de... Sí, claro, y lo has visto, o sea, pero ya lo hablado es lo entendido, ya consignaste tu palabra, ya sabemos, Jorgito, bajo este lineamiento lo dijo, y eso se lo hemos alabado siempre. Entonces, Rolando nunca dijo nada, él nunca dijo yo, no. Él empezó y se sumó a la mayoría que iba a votar en consenso con el partido, con todos los de la bancada, pero totalmente diferente. Él empezó a votar distinto. Sus otros intereses se inclinaron a Libertad y Refundación. Entonces le empezó a servir de comparsa a Libertad y Refundación, avalándole algunas actuaciones al margen de la ley. Y eso no se puede prestar. Una persona firme en sus convicciones, que se hizo elegir bajo la amparo jurídico de una institución partidaria como lo es Partido Nacional, tenéis que tener respeto. Ustedes trabajan aquí en este medio. Vos no podés ir afuera a hablar de tu medio mal, porque estás traicionando a tu propia empresa que te está dando de comer y que te ayudó a estar ahí. Entonces lo mismo pasa en el partido. Te ayuda a llegar. Tiene una historia de 124 años de vida democrática.
ha llevado a muchos al poder, ha puesto varios presidentes. Entonces, no puedes jugarle mal a tu institución. Eso fue lo que pasó con Rolando Barahona. Pero aquí es bien fácil venir a decir yo soy la víctima. Y no es así. Víctima no es, ni víctima tampoco. Entonces es conveniencia. Y lamento porque es un muchacho que tenía mucho futuro por delante y que las decisiones tanto de juventud creo que muy apresuradas o muy tomadas desde lo emocional, pues lo obligan a cometer errores. Bien, hay una percepción en algunos sectores de que el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Tito Asfura, ha negociado cuotas de poder con el partido de gobierno, llámese Fiscalía, llámese Procuraduría General de la República, Tribunal de Justicia Electoral. ¿Usted qué le responde a esas críticas? De que por eso es que él se mantiene pues al margen de muchas críticas o a veces en silencio. Así lo interpretan estos sectores que lo cuestionan. Falso, totalmente falso. Y es que a veces el silencio no significa que sea complicidad. Más bien el silencio de una persona te dice que puede ser prudente ante toda la reacción y la convulsión social que tenés. Dicen que para pelear se ocupan dos. Y hemos visto a lo largo de estos 3 años, 8 meses que lleva el gobierno de la refundación, realmente ver la visceralidad con que se trata a la gente, desde sus ministros al ciudadano de pie y viceversa. No hay respeto, lo hemos perdido. Y en el caso particular de lo que se decía que Papi vendió, no, más bien hoy el pueblo puede garantizar que Papi jamás pensó en negociar absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el Consejo Nacional Electoral? Está conformado por 13 consejeros. Uno representa al Partido Nacional. Si no hubiésemos en aquel momento accedido a la presión de libre, después de todo el proceso violento que hasta César Antonio Rivera Calleja salió lastimado, hubiesen puesto a alguien en el Consejo Nacional Electoral que defendiera los intereses de Libertad y Refundación, no uno del Partido Nacional. ¿Y quién en este momento en el partido del Consejo Nacional Electoral es la única que se ha quedado en el barco, que no ha declinado, que ha sido más bien una valiente y abanderada de la democracia, que a pesar de todas las acusaciones, las amedrentaciones, la coacción que ha tenido, no se ha bajado del barco? ¿Quiénes son los que se ausentan en el Consejo Nacional Electoral? ¿Quiénes nos trajeron una crisis? ¿Qué es lo que pasó el 9 de marzo? Entonces, hoy te das cuenta que la decisión fue tomada acertadamente. ¿Era defender esos puestos o definitivamente perder la democracia en su conjunto? Hoy estamos peleando la democracia, pero la tenemos con una representante en el Consejo Nacional Electoral que ha dado indicios que con sus acciones va a defenderla, que lo ha dicho públicamente que ella no va a poner los intereses de un partido político por encima de los intereses de Honduras. Ella quiere que vayamos a elecciones. Esa es una digna representación. Entonces, venir a descalificar a los candidatos es fácil. Claro, Papi no le va a contestar porque su naturaleza no es ser una persona confrontativa. Y creo que es parte de la personalidad de Papi. Ahora, en este mundo que nos encontramos, tan visceral, tan vulgar, que es más bien aquí el que más grita traga más pinol y el que más grita más descalifica es el power. No es así. Hemos perdido hasta el sentido del diálogo. Entonces, Papi implícitamente tiene su personalidad. Es un hombre que escucha, un hombre que analiza, un hombre muy, muy prudente. Y esa prudencia lo ha llevado a caracterizarse y a tener esa empatía con la gente. No ocupa a un Papi estar de chachalaca respondiéndole todos los días a Libertad y Refundación, sino más bien analizar cada una de las acciones de Libertad y Refundación que están haciendo en temas de economía, que están haciendo en temas de educación, que están haciendo en temas de seguridad. Papi está tomando nota de todo lo que hacen. Y no es que vaya a contestarles que le va a solventar a usted el problema de los medicamentos. Que no hay medicamentos en los hospitales, lo decimos nosotros como parlamentarios, porque nosotros le aprobamos el presupuesto. Mi candidato dice, no hay medicamentos en los hospitales. Ese es el primer dolor y el primer síntoma que el pueblo hondureño lo tiene. Esto es lo que voy a solventar. Entonces, no queremos mayor improvisación. Tenés un hombre que de pocas palabras, pero de mucha acción. Y ya está demostrado, un hombre experimentado en el campo, 2 veces alcalde. 2 veces alcalde y el que le ha ganado. Y ojo, él viene de una interna también. Él viene de una interna.
Él peleó con Jorge Zelaya en el 2017. Él ganó por el beneficio de la militancia del pueblo hondureño. Entonces, él ha sido electo democráticamente. Y su experiencia comprobadísima, mira, el hombre más austero, el hombre que dejó muy limpias las finanzas de la alcaldía municipal, dejó proyectos ya encaminados, que este gordito ha sido incapaz de poderlos terminar. Dejó muchos proyectos sociales a nivel de barrio y colonia, como cajas puentes, agua potable, tuberías, reparación de escuelas, guarderías, todas esas cosas las hace un alcalde y papi lo has hecho bien. ¿Viste vos alguna vez que papi inauguraba un puente después de haberlo realizado, gastando un montón de dinero en actos protocolarios? Ni placa tienen. Bueno, Ni placa tienen. en la política siempre hay que buscar lo más importante, ¿no? Llegar a consensos en pro del bienestar del pueblo hondureño y de la sociedad hondureña. Sin embargo, sí existía esta percepción. Ahora bien, usted anteriormente me decía que las decisiones se toman en conjunto, que Narri Tito Asfura es quien pues lleva la batuta, pero al final se decide en conjunto. ¿En algún punto ha habido algún momento en el que se plantea algo desde el candidato presidencial con lo que quizá ustedes no han estado de acuerdo y han tenido que pues llegar a ese consenso dentro del mismo partido? Sí, yo soy un ejemplo de ello. No todo es unanimidad, también hay votación por mayoría y ese es el respeto de la democracia, que todo aquel que respete los principios democráticos o todo demócrata lo va a hacer. Yo soy un ejemplo de eso. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, cuando se escogió el fiscal, yo no estaba de acuerdo que reeligiéramos a un fiscal que empezó con 9 votos de una comisión permanente. Era indignante. Y yo se lo hice saber a mis compañeros, pero la mayoría de mis compañeros votó de que sí era oportuno, porque si no nos iban a poner la gente con la misma comisión permanente en el Tribunal Superior de Cuentas, en la Unidad de Política Limpia, en el Tribunal de Justicia Electoral, incluso en el Consejo Nacional Electoral. No tuviéramos representante alguno, sino más bien tuvieran representante. ¿En qué momento estaríamos pasando nosotros los hondureños con las instituciones coactadas a favor de libertad y refundación? Por lo menos ahí hacer los pesos y contrapesos. Lo único que todo eso amarraba era el fiscal general. Entonces, yo era una de las férreas opositoras a lo interno de mi partido, que yo decía que no. Es más, me morí con esa convicción. Le dije al candidato, no le voy a poder acompañar en esta decisión, pero yo soy una mujer de palabra. Y de inicio dije que yo iba a respetar el voto de las mayorías de mi bancada. Y la postura es que casi el 60% aceptó irse por esa vía y fue la votación que se llevó a cabo. Entonces, en ese sentido, pues yo te puedo decir, no hay disputa alguna, porque en ese momento el candidato aceptó. Yo creo que el candidato valora mucho la honestidad de las personas y que no vas a cambiar de parecer así porque sí, por así, sino más bien con argumento. Y en este caso, pues estoy aquí en su fórmula, a pesar de ser una de las principales, decirle que no le iba a acompañar en esa decisión. Sin embargo, no hay represalias, al contrario, hacemos un buen equipo de trabajo, un hombre sabio, prudente, un hombre que te entiende y un hombre que no está dispuesto a imponerte las cosas, sino a respetarte tu criterio, pero que también contés con ese favoritismo de te voy a escuchar, ahora escúchame vos a mí. Entonces yo creo que hemos hecho una buena relación bancada versus papi y hemos tenido y tenemos un líder propositivo, prudente, que mira como un padre y nos orienta, nos exhorta y también nos ayuda a que en equipo las cosas son mejores. ¿Cuál es el contraste entre el liderazgo de Narri Asfura y Juan Orlando Hernández? Porque hubo un momento en el que, bueno, eso al menos es algo que existe en el pensamiento colectivo de la sociedad, o sea, que Juan Orlando Hernández decía algo y se hacía, y sus ministros lo hacían y los diputados lo hacían, y quien fuera del Partido Nacional tenía que obedecer esas órdenes. ¿Existe un contraste entre Juan Orlando Hernández, Tito Asfura? ¿Cuál es ese contraste? Totalmente. Es abismal. Lo acabas de decir, las decisiones antes eran radicalizadas. O es aquí, o como decía Johanna Bermúdez, me metían al freezer. Aquí no. Aquí existe la pluralidad, aquí existe la diversidad del pensamiento, aquí se te respeta, se te toma en cuenta. Aquí se debate
ampliamente una decisión. No es así a las carreras. Escuchás la variedad de pensamiento de todos los diputados y en base a eso, a las mayorías se toman las decisiones. Sí hay una brecha abismal, un contraste. Aquí tenés un líder autoritario, pero aquí tenés un líder conciliador. ¿Sí lo calificaría usted Sí, como líder autoritario, claro. Juan Orlando Sí, Hernández? claro, porque lo que él decía sí era. ¿Mm? Y muchas de las cosas, decisiones que se tomaron es a través de la verticalidad. Y el partido tiene una línea vertical, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy las situaciones son diferentes. Papi es un líder conciliador, un líder carismático, un líder que no te atropella, un líder que siempre te va a tomar en cuenta y que va a buscar siempre la solución de los problemas, porque eso es papi. Eso es papi. El papi es la persona que te escucha, armoniza y resuelve. El Partido Nacional ha hablado muchísimo de renovación en la campaña actual. Sin embargo, hay quienes creerían que esa renovación no se da todavía a un 100%. Hay muchísimas caras visibles que han sido cuestionadas en el pasado, que todavía continúan ahí. ¿Qué le diría a esas personas que cuestionan precisamente esto y que creen que pues sigue siendo en parte más de lo mismo? ¿Qué le diría a ellos? Mire, la renovación es un proceso de mejora continua, o sea, un proceso que va a tardar en llevarse a cabo. Sin embargo, hemos dado pasos significativos, porque la renovación es deshacerlo todo y volverlo a hacer. No podemos votar 124 años de historia que tiene como partido. O sea, porque le pinté las paredes al partido es que va a haber una renovación. No, tenemos que dar pasos significativos y es uno de los pasos significativos es que tener rostros nuevos dentro de la planilla que lleva Papi. Pero más allá de ser el Partido Nacional quien se renueve, es la misma militancia que toma la decisión de renovar. Porque con el voto consciente es el que le das esa rotación a las planillas. Hoy por hoy llevamos una planilla multidisciplinaria donde hay mujeres de base, mujeres altamente capacitadas, mujeres empoderadas, llevas jóvenes, jóvenes altamente de la base, también que son potencialmente, que pueden dar un giro al partido y también tener la vieja guardia, hombres y mujeres experimentados. Tenemos una gama. La renovación parte de eso, también de darle oportunidades al hombre, a la mujer, al joven, a la vieja guardia, que también tome estos espacios de participación y en una sana competencia, pues ir a pedir el voto sin atropellarte. Yo creo que eso hemos dado pasos agigantados. Ya no estamos cerrados, al contrario, el partido es un partido abierto. Papi es una persona que no la vas a encontrar en la oficina, sino más bien la vas a encontrar en la calle. Entonces tenés una apertura hasta con el presidente del partido y con el candidato actual, o sea, una apertura. Él es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de renovación, de que las cosas no deben continuar haciéndose igual que antes, sino más bien darle, más bien cerrar capítulo, sanar heridas, pedir perdón y seguir adelante. ¿Qué hay de las personas que, porque lo que usted me plantea, pues obviamente es un proceso que toma tiempo, no solamente en cuanto a la presentación de nuevos liderazgos, sino porque hay que formar esos liderazgos, obviamente hay que inculcarle los valores del partido, los ideales del partido, y ese es un proceso que puede tomar varios años, inclusive puede tomar hasta de repente 2 gobiernos para que veamos nuevos liderazgos. Pero sí hay un cuestionamiento porque hay algunos diputados que han sido cuestionados e investigados en el pasado, por ejemplo, por la extinta Maxi, que fue expulsada precisamente por algunos de estos diputados que hoy buscan la reelección y que son esas caras que también forman parte de la cúpula del partido que hacen para mucha gente que sea cuestionable todo ese entorno al final. ¿Qué diría usted a Sí, esto? es que es bien complejo cuando te toca hacerlas de juez, ¿no? Ujú. El pueblo se vuelve juez cuando mira este tipo de acciones y olvidamos la presunción de inocencia. El partido tampoco está por encima de las garantías constitucionales de los ciudadanos y en este caso particularmente de la militancia. Compañeros que han sido señalados por la extinta Masi, como usted lo dijo, que se le venció, dicho sea de paso, el contrato y no se lo quisieron renovar, que es totalmente diferente a lo que la narrativa dicen que no quisieron, le expulsaron y ya no volvió más.
Hay que hablar como es. Y cuando hablamos como es, el mensaje llega oportunamente y no se tergiversa. La MASI, por eso pedíamos que la Sisi, cuando viniera, fuera un periodo indeterminado para evitar lo que pasó con la MASI. Entonces, hay compañeros, sí, que han sido señalados, pero también tienen un proceso abierto y mientras no tengas una sentencia firme, prevalece la presunción de inocencia. El partido no puede exigirles a ellos de una u otra manera, más bien debería de salir de uno. Si uno está cuestionado, uno está señalado, uno puede decir, amo mi partido, quiero mi partido, me voy a hacer un lado mientras puedo limpiar mi buen nombre y vuelvo. Va a tener las puertas abiertas en el partido. Pero ya es una decisión meramente personal. Como institución no podemos violentarle las garantías, tienen sus derechos vigentes y si quieren optar no le podemos cerrar la puerta. Ahora el pueblo hondureño es el que define al final con el voto. Pero como institución sí creo que hemos hecho lo humanamente posible. Empezamos a renovarnos en nuestra convención. Hemos dado apertura, estamos a nivel nacional y creo que vamos a dejar un legado en la historia democrática de nuestro país y también a lo interno de nuestra institución. Usted me dice que el Partido Nacional plantea que en caso de que venga la Sisi, que una vez que venga la Sisi, se deje estipulado que se mantenga al menos instalada en el país por un periodo indeterminado, para evitar precisamente lo que pasó con la Maxi, que no se le renovó ese contrato. Al final, fue una decisión que se tomó por diputados del Partido Nacional, quienes en ese momento pues, eran quienes controlaban el Congreso Nacional. Y para muchos, toda esa etapa, porque hay que recordar por qué llegamos a instalar una Maxi en el país, para muchos, ese periodo de gobierno del Partido Nacional fue una de las etapas donde hubo más corrupción en el país. Y precisamente al ver este tipo de acciones, cuando sacan a la Maxi, usted me dice que ahora el Partido Nacional quiere que la Sisi venga, pero que se mantenga de manera indefinida, o sea, que no pueda ocurrir lo que pasó en el pasado. Pero ¿cómo creer que esta vez sí? Que esta vez no se va a intentar entorpecer, en caso de que se traiga una Sisi, ese trabajo. No, te lo decía para explicarte un poco el contexto, te lo decía porque en tu intervención dijiste expulsaron la MASI. Y yo me tomé el tiempo para leer realmente y conocer un poco del antecedente de la MASI. Y si te das cuenta, la MASI, ¿a quién persiguió? ¿A quién investigó? Partido Libre tenía su investigación abierta. Partido Liberal también tenía su investigación, pero más fue a los Partido Nacional, al partido que estaba en funciones en ese momento. O sea, no pueden decir que la justicia no ha ido detrás del partido, que nos hemos cubierto con un pacto de impunidad, porque no, al contrario, tenemos militantes que están pagando su pena por los actos cometidos al margen de la ley. Es una promesa de campaña que hicieron Libertad y Refundación. Y cuando la presentaron en la Cámara, que a mí me parece una idea extraordinaria, si tenemos falencias en nuestro Ministerio Público y no podemos hacer las cosas nosotros, pues ocupamos ayuda, bienvenida sea, no tengo problema alguno. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando haces una Sisi a medida del partido de gobierno, entonces no estás haciendo nada, no contribuyas a hacer eso. Porque estamos cometiendo entonces los mismos vicios del pasado. Tenemos que traer una Sisi independiente. Entonces, cuando se le pedía al Congreso Nacional que los que estuvieran negociando a través de la política exterior que le compete a Xiomara Castro de Zelaya e ir a firmar ese convenio, ellos se cubrieron en salud. ¿Qué hizo de inicio este Congreso? Crear un pacto de impunidad. ¿Y qué decía ese pacto de impunidad? Que hay que buscar a salvaguardar los presos políticos, pero no los políticos presos por actos de corrupción, que eso es lo que hizo Libertad y Refundación. Con el pacto de impunidad fue a salvaguardar a todos los funcionarios del 2009, del 2006 al 2009, hasta junio del 2009, todos los que estuvieron en funciones antes del golpe de Estado que ellos le dicen. ¿Y eso qué te conlleva? Que hubo una persona de la alta confianza, en aquel momento era el ministro de la Presidencia, que sacó una carretilla con 45 millones del Banco Central y que ese no tiene derecho a rendir cuenta, entonces tampoco tiene derecho a ser perseguido y que no tiene derecho, claro que tiene derecho a que se le investigue, que se le abra un caso justo, transparente, sin violentarle su derecho, pero aquí, mire, todo eso son salvaguardados. Entonces,
Yo creo que si vamos a traer una CICI, tiene que ser una CICI imparcial, no que beneficie al gobierno de turno, porque entonces estamos en lo mismo. Tenemos que buscar algo que traiga objetividad, imparcialidad y que las cosas retomen el orden. El problema es que en Honduras hemos perdido el orden de las cosas. Y si nosotros no le devolvemos la originalidad de la cual los proyectistas hicieron en nuestra Constitución, no vamos a salir de este subdesarrollo. Empecemos a respetar los poderes del Estado. El primer poder del Estado tiene su función. No le metamos más funciones de las que no se tiene. Por ejemplo, el legislativo está para legislar, no para administrar fondos del erario público. Para eso está el Ejecutivo a través de la Presidencia y la Secretaría de Estado. Y la Corte Suprema de Justicia está para fomentar la justicia y perseguir el delito a través del Ministerio Público. Si nosotros retomamos al orden de las cosas y le damos y empoderamos a las instituciones que cumplan con su rol y tenemos funcionarios capaces, éticos, profesionales, que tengan convicciones, pero sobre todo tengan principios para defenderlos, vamos a tener institucionales robustas. Nadie va a pasar por encima de ellos. Porque otros países sí funcionan, a pesar de ser del mismo partido, pero nos respetamos. Y yo creo que si retornábamos al orden de las cosas, todo va a marchar de la mejor manera. Nosotros no hemos opuesto a la CICI, que la trajeran, pero lo dijimos categóricamente. Tráiganla con garras, con dientes, con colmillos, imparcial, que no la financie el gobierno de turno. ¿Por qué? Porque el día que se le ocurra no darle el dinero, las investigaciones se caen. Les pedimos que fuera en tiempo indefinido y no hicieron absolutamente nada. Se sacaron por debajo de la manga de la camisa 2 proyectos de ley presentados por Hortensia Xiomara Castro Zelaya. Eso es inaudito, es jugar con la inteligencia del pueblo hondureño. Y hoy por hoy no quieren la CICI, nunca la quisieron porque todos esos actos de corrupción. ¿Y qué les dijo la ONU? Deshagan el pacto de impunidad. Lo deshicieron. No, ¿saben por qué? Porque para libertad y refundación son primero sus dientes, luego sus parientes y luego si ajusta el resto de la gente. Bueno, usted fue funcionaria durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Cuéntenos qué autocrítica hace y qué aprendió durante esa etapa. Yo fui funcionaria, empecé como empleada pública en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Ah, sí. Antes, perdón, de Ricardo Maduro. Me despachó de mí Manuel Zelaya Rosales, me despidieron. Para que usted vea, yo empecé con Ricardo Maduro y fui separada de mi cargo de empleada pública con Manuel Zelaya Rosales. Luego retorné a la alcaldía municipal en aquel momento y empecé mi carrera. Después pasé a la Secretaría de Finanzas y empecé a formarme ahí en el Ministerio de Finanzas. Por eso no vengo desde Juan Orlando, para hacerle ese aclarado. Vengo desde Ricardo Maduro. Correcto. Ricardo Maduro. No, yo se lo preguntaba para enfocarnos mayormente Okay. en la autocrítica. Pero de repente la gente solo que tiene el periodo de Hoy y los 12 años, y que yo vengo desde Ricardo Maduro. En ese sentido, sí te quiero decir una cosa. Yo fui también una crítica de Juan Orlando. En su momento tuve 2 intervenciones con él de forma directa, decirle lo que yo pienso. Y él, no puedo hablar mal de él porque en ese sentido, él me respetó lo que le dije. Ahora, nunca fuimos amigos, nunca fuimos conocidos. Él era el presidente y teníamos que respetar su investidura, porque en eso sí somos todos los hondureños, tenemos que respetar las autoridades. Pero si había esa apertura de poder hablarle y decirle, presidente, No había apertura. No, yo llegué ahí por 2 momentos de circunstancias que lo ameritaban. Pero, y no llegué propiamente a título personal, no, íbamos con el equipo de la coordinación de campaña por algunas cosas que no nos gustaban y que teníamos que llamarle a la reflexión. Sí hicimos autocríticas, totalmente. Hicimos varias valoraciones que como partido nos iban a perjudicar. Unos elevaban la voz, otros decíamos en redes sociales. Tal vez no éramos muy conocidas y por eso la participación de nosotros no se ve tan efusiva cuando le dicen, es que cuando Juan Orlando hacía eso, ustedes no lo dijeron. Sí, sí lo decimos. Lo que pasa es que no éramos escuchados, no teníamos tanta publicidad como hasta ahora, ¿verdad? Sin embargo, como partido, sí te lo puedo decir, ahora como vicepresidenta del Partido Nacional, hemos reconocido los errores del pasado. Hemos reconocido que le fallamos al pueblo hondureño,
pero no le fallamos nosotros como partido, le fallaron aquellas personas que se arroparon con la bandera del Partido Nacional para hacer y cometer actos al margen de la ley. Y por culpa de ellos se llevaron al partido de Encuentro. Bien, vamos a hablar un poco sobre inversión, temas de salud y la juventud, que son temas muy importantes en Honduras, precisamente para el desarrollo del país. Pero también vamos a hablar sobre las posiciones de algunos miembros del Partido Nacional, debido a que, bueno, algunos miembros de la oposición eh, han emprendido la campaña de para qué construir hospitales que ni siquiera van a terminar o que no van a lograr inaugurar. Eh, a esa campaña se han sumado miembros del Partido Nacional también. Sin embargo, también hay otros sectores que cuestionan al Partido Nacional y le dicen, pero ¿cuántos hospitales construyó el Partido Nacional? ¿Qué le responde a ambos escenarios? ¿Qué responde ante esto? Bueno, mira, yo creo que la coherencia en los partidos políticos y en los políticos debe prevalecer. Yo les invito al pueblo hondureño, para que no miren que es que yo soy mentiroso y que me quiero venir a lucir acá, que lea el plan bicentenario que Xiomara Castro Zelaya presentó al pueblo hondureño cuando tomó posesión. Y consta como de 25 puntos. Nunca habló ahí de los hospitales. Jamás. No mires el plan de gobierno de los hospitales. ¿De dónde surgen los hospitales? De la iniciativa que tuvo Matthew, el doctor Matthew de PCH, que le presentó, supongo yo, a este niño, a Xiomara Castro, le presentó la idea de construir hospitales. Pero en el plan bicentenario, ¿sabe cuál era la consigna de ellos? La salud refundacional. El centro cívico, convertirlo en el mejor hospital de la región. Ese fue el verdadero compromiso que hizo Xiomara Castro. Y yo creo que cuando vos prometés, tenés que cumplirlo. Ahora, si le vas a hablar con honestidad al pueblo hondureño y decirle, no, mire, pueblo hondureño, me equivoqué, porque también aceptar los errores lo hace más grande a la gente, independientemente de la investidura, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Entonces, no ha sido capaz de decir, me equivoqué en mi promesa, pero me presentaron, porque también hay que darle el reconocimiento a la persona que te está dando a vos una opción viable para mejorar la salud. Pero ni eso, somos tan egoístas, son tan egoístas el ser humano, que ni eso le puede reconocer. En el plan bicentenario no te habla de la construcción de hospitales. Y si vas a ver, lo tocan casi como medio con pinza el tema de la salud. Surgió lo de los hospitales, qué bueno que se estén construyendo hospitales, porque la verdad es que la población avanza, crece desmedidamente. Y nosotros como gobierno, o los gobiernos, nos han preocupado por la salud y la capacidad instalada de los que tenemos ya la sobrepasan. Entonces es una necesidad que opera hacer hospitales. Ahora, no puedes desconocer que un hospital no se construye de la noche a la mañana. Correcto. Ni 1, ni 90, ni 8. Estamos claros en eso. Cualquier persona en su sano juicio, hasta el maestro de obra te lo dice. Entonces, partiendo de ahí, vos decís, si tuvieras una planificación honrosa, con perspectiva, entonces diría, mientras construyo uno y le voy a dejar delegado, voy a construir uno, ya que surgió la idea, ya que la iniciativa fue buena, ya teníamos los préstamos, ya teníamos el financiamiento, entonces construyámoslo. Entonces, en lo que se construye, fortalezcamos los que tenemos. Pero ¿qué hizo Libertad y Refundación en su desmedida codicia, egoísmo y narrativa? Que los fideicomisos eran un instrumento de robo. Hay muchos fideicomisos que no se prestaban al robo, sino a facilitar los procesos para la compra de medicamentos e infraestructura. ¿Por qué el gobierno arranca tarde? Porque no analizó absolutamente nada, no estaba preparado para gobernar. Entonces, la improvisación le cuesta caro al pueblo hondureño. Entonces, no ha podido con el tema de los medicamentos. La gente se queja. Le ha sido muy mala la gestión administrativa del hospital, del Seguro Social, del hospital de escuela, del Ministerio de Salud. Si la ministra es capaz de decir que son chabacán y pencos aquellos, ella dice malnacidos, imbéciles, a los que le dicen, hey, se está equivocando, no es por ahí, deje de bailar, vaya a hacer lo que le compete, lo que le mandó su presidenta. Le dijo, mejore la salud. La salud no ha mejorado.
La gente se sigue quejando de los medicamentos y antes no padecíamos tanto de eso. Había falta de medicamentos, sí, pero no a este extremo. Entonces, cuando hay una mala gestión, por muchos recursos que tengas, la inexperiencia te pasa factura. Entonces, puede ser que queda habilitado el hospital de Islas de la Bahía, pero también tiene que decirle al pueblo hondureño, porque ese sí hospital va a salir más pronto que los otros 7 que había prometido. Bien. Ese es el argumento que usted me da respecto a lo que ustedes han criticado y el por qué han criticado la construcción de estos hospitales que Yo no se van a terminar nosotros inaugurando. no criticamos la construcción de los hospitales. Nosotros criticamos que las prioridades también tienen que sonar y verse. Está bien que haga los Ujú. hospitales. Si al final cualquiera, como le dije en su sano juicio, va a saber que 8 hospitales no se construyen en 4 años. Si este apenas va a terminarse, el de Islas de la Bahía, y esto es porque ya la infraestructura ya estaba. Acuérdese que se quemó y la infraestructura ya estaba en uno que habían dejado. Entonces, no estamos criticando la construcción de los mismos, estamos criticando la mala gestión de que se llenan la boca diciendo que van a construir mientras están viendo al ciudadano de pie que se queja todos los días porque viene tierra adentro, sacrifica su poco dinero para pagar el transporte, no come y todavía viene y le dicen que no hay cita, no hay medicamento y no hay quien la atienda. A eso es la crítica que va orientada. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno de la refundación? ¿Que se mueran los pacientes? Ah, pero por otro lado le vendo la panacea de que va a tener hospitales de calidad y que, ¿pero cuándo? La muerte no lo llama o a esperar, sino la enfermedad tampoco le dice, voy a esperar que hablan el nuevo hospital. No, hombre, por Dios santo, tenemos que tener agilidad y efectividad en la administración pública. No podemos dejar, esa es la crítica que nosotros le hacemos como partido. Personalmente la crítica que se lo hago. O no se sienten capaces de llevar de forma alterna porque quien construye es la CID, no la ministra de Salud. Entonces, quien puede hacer la capacitación para la compra de medicamentos, la licitación oportunamente, es la ministra de Salud. Pero no lo vemos. Entonces, ahora se quedan no solo por medicamentos, por la falta de papel, por la falta de gasas, por la falta de insumos. O sea, en precariedad el sistema de salud y no pueden decir que no tienen dinero. Si tienen dinero para reparar el avión presidencial que prometieron vender, entonces estamos hablando que las prioridades del gobierno son otras y no necesariamente el pueblo hondureño. Ahora, la crítica que hacen estos otros sectores que dicen, pero el Partido Nacional, ¿cuántos hospitales construyó? ¿A eso es que le responde? Pero es que no puedes justificar tus acciones presentes en las pasadas, y por eso te hiciste gobernar, si por eso te elegiste pueblo hondureño. Estamos cansados de que estos vienen a prometer 90 hospitales y no han construido nada. Acéptenme a mí, vote por mí, que yo sí le voy a construir, yo sí lo voy a hacer. Eso se llama ser presidente. Pero si vamos a estar en la lloreta todos los días de que no tienen derecho a criticar porque ustedes lo hicieron peor, entonces mejor se hubieran quedado aquí a la par. Porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la refundación? ¿Cuál es lo diferente que se vende? Absolutamente nada. No puedes justificar tu incapacidad de los hechos presentes en los pasados. El pasado ya está y por eso el pueblo hondureño salió a votar y le dio ese beneficio y ese espacio de confianza a Xiomara Castro. Ahora ella tiene que rendir cuentas al pueblo hondureño y le decir, en el tema de la salud aquí lo dijo en el plan, yo lo invito a que lo lea, el plan bicentenario lo dice en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de educación. Pero aquí le parece que la que prevalece es la constituyente, porque para ser la constituyente tenés que tener y decretar un Estado fallido, que no te sirva la salud, que no te sirva la educación, que no te sirvan los poderes del Estado, y decís convulsión social a más no poder, y ya tengo alineadas las Fuerzas Armadas y lo hacemos todo. Eso es lo que ha primado, porque no ha primado el tema del derecho a la salud que tienen que darle al pueblo hondureño. ¿Qué opina sobre la construcción de canchas, por ejemplo? ¿Considera que son espacios positivos para la juventud, considerando que la falta de estos, según expertos, pues fue lo que orilló a que muchos jóvenes cayeran en las garras de la criminalidad? Yo creo que los espacios de recreación sirven para prevención, totalmente de acuerdo.
el uso de las canchas múltiples o de parques de vida mejor es una iniciativa que viene de los gobiernos anteriores, precisamente por ese análisis diagnóstico que se dio, que debían de haber espacios de participación activa para que los jóvenes se recrearan y no fueran parte de las maras y pandillas. Esa es una realidad. Ahora, muy bien, yo soy crítica férrea de las canchas que andan inaugurando a nivel nacional. ¿Por qué? Porque para hacer una cancha tenés que hacer también un análisis y un diagnóstico de la inversión que vas a hacer. ¿Cuánta población hay ahí? Hemos visto que han ido a inaugurar canchas de una población de 100 habitantes, millonaria. ¿Y por qué mejor de 3, 5 millones que te vale una cancha? Porque eso es lo que le ponen los precios, de 3 a 5 millones a una población de 100, 200, 300 personas, poblaciones de tierra adentro, ¿por qué no vas y le ayudas mejor a construir sus casas, sus viviendas? Todavía tienen pisos de polvo, todavía tienen letrinas. ¿Por qué no les ayudas a mejorar su calidad de vida con una casa, con un baño, con un techo digno y le das un insumo para poder generar empleo, progresar? Si se dedica a la tierra, ayudémosla con una capacitación y asistencia técnica. Los jóvenes se van de las áreas rurales, migran. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo en su pueblo. Y discúlpame, hay prioridades. Y las prioridades, le apuesto a los espacios, claro que sí, que sirven para prevención, sí. Pero en los lugares donde se merita, con un diagnóstico previo, con un estudio de factibilidad que te dice aquí, vas a hacer una cancha de usos múltiples, te va a generar tantos jóvenes, vas a atraer tantos jóvenes y esto te va a ayudar para prevención. Es con data, no a lo zumba marumba como lo ha hecho este gobierno. Lo mismo pasa con las escuelas. Son 12,000 escuelas y que han reparado 5,000. Yo he retado que presenten los listados de las escuelas que han y preguntar si lo han dado. ¿Qué te dicen? Vayan a la CID, vayan a ver. No, muéstrenlo para que la gente se dé cuenta y cállennos la boca. Es la única manera que tenés para contrarrestar a una oposición, es con data. Si tenés 5,000, 6,000 escuelas reparadas, saquen los listados y vamos a verlos. Entonces yo creo que aquí la coherencia en los políticos a veces se ha quedado atrás y por eso hemos caído en la descalificación. Bien, bueno, vamos a cambiar de tema para hablar sobre algo que es muy importante que ha estado en discusión en los últimos días. En Estados Unidos se ha mencionado a Honduras como un puente del narcotráfico desde Venezuela. Sin embargo, desde ahí mismo, o sea, desde esa misma fiscalía, se calificó al gobierno de Juan Orlando Hernández como un narcogobierno. ¿Cómo diferencia usted una cuestión de la otra en este sentido en el que pues se dijo recientemente que Honduras es un puente desde Venezuela y en el pasado también se calificó al gobierno de Juan Orlando como un narcogobierno? Sí, mira qué paradójico, ¿verdad? Que a los que andan con la narrativa que los 12 años de dictadura, de narcotráfico, que convirtieron al Estado en un narco, ahora le dicen narcoestado, son los mismos que nos tienen en la palestra internacional descalificándonos como país. Porque no les importa el país. Uno cuando ama a su país habla muy bien de su país, a pesar de tener trapos sucios en casa, ¿va? Que ahí deben de lavarse. Lamentablemente aquí entre más mal hablen del país como que les gusta y entre más mal lo dejen, les gusta más. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque hablaban mucho de narcoestado, narcopolíticos, narcogobierno y lo tenían a la par. Si no, entonces, ¿qué podríamos decir del narcovideo? Donde sale el hermano, cuñado, tío, ¿verdad? De Xiomara Castro Zelaya, tío de sus hijos, hermano de su esposo, cuñado de ella. En un video, no con figuras que van a traer inversión al país y van a traer empleo, no, con un narcotraficante que están tildados en ese video. Y donde dice que hubo dinero para financiar campaña y la mitad se la quedó el comandante, o sea, el esposo de Xiomara Castro y el hermano. Entonces, eso te abre una ventana de decir, bueno, aquel escupía para arriba y sabía que la saliva le iba a caer en la cara tarde o temprano. Hoy las caretas están caídas. Aquellos que señalaron al gobierno de Juan Orlando como narcoestado son ellos los que están vendiendo el espacio aéreo. Porque hay una cosa, y hay que decirlo. Juan Orlando fue sentenciado en la Corte de Nueva York
por narcotraficantes que lo denunciaron. Pero nunca vistas un video de Juan Orlando en la misma categoría que Carlón Zelaya. Y Carlón anda libre, anda bien, tranquilo. Quien la salvaguarda a Carlón es Xiomara Castro. ¿Por qué? Porque fue la que suspendió el tratado de extradición y luego ante las presiones lo reanuda temporalmente. Esto te da una pauta de que estamos con los vicios del pasado y la familia Castro es la menos indicada de hablar, Castro Zelaya, del narcotráfico porque aún en su familia sale salpicada. Y ellos sí han convertido en un narcoestado a Honduras. Ellos sí prestaron el espacio aéreo para poder brindar ese servicio a los narcotraficantes. Ellos sí le están sirviendo a Venezuela, al cartel de los soles. Quien la preside es el presidente ilegal de Venezuela y que se autoproclamó presidente, no respetando la democracia ni la decisión del pueblo, porque fue Xiomara Castro la primera que lo dio por presidente. Ante tantos países que dicen que no reconocen a Maduro, presidenta Xiomara Castro fue corriendo a rendirle el sombrero, porque son hinchipinche y entre narcotraficantes se entienden y se prestan hasta los pases aéreos para poder hacer de sus pillerías y sus negocios. Eso hay que investigarlo. ¿Quién lo va a investigar? ¿El fiscal general? No lo creo. Pero bueno, como dicen, a cada quien le llega su Navidad y esperemos que la justicia, si no es de nacional, pues entonces sea la extranjera la que nos pueda aplicar la regla, la misma regla que aplicó con Juan Orlando Hernández. Ahora bien, eso es lo que cuestionan muchos sectores, porque a veces el Partido Nacional pareciera que cuando habla de los testimonios de estos narcotraficantes que testificaron en el juicio contra el expresidente Hernández, pues sí estamos hablando de criminales que estuvieron en Honduras operando a sus anchas y haciendo lo que querían durante mucho tiempo, pero también es precisamente eso que mencionan de que la Fiscalía estadounidense ahora señala al actual gobierno o de alguna manera hace mención del país. Y hay expertos internacionales que hablan sobre los testimonios de Juan Orlando, que fue una narrativa de la Fiscalía, de esa misma Fiscalía, y que al final alimentan o fortalecen esta narrativa con los testimonios que dan los narcotraficantes, pero que no es necesariamente que ellos construyeron esa narrativa. ¿Usted qué diría ante esto? Bueno, mira, yo te puedo hablar como la justicia nacional opera. Aquí no te van a meter preso por chismes. Que yo hoy, como me caíste mal, yo voy a decir que vos me fuiste a robar mi reloj. Él me robó un reloj. No, tenés que comprobar, abrir una línea de investigación, comprobar y ver si hay el cuerpo del delito, si vos tenés las pruebas. Y en el caso particular, así funciona nuestra justicia. No había prueba documental así tan gráfica como la vimos con Carlos Zelaya al expresidente Hernández. No lo hay. Allá en Estados Unidos la justicia opera de diferente manera. Que si vos vas, se supone, a la palabra, que no vas a mentirle al Estado, ni tampoco, y que lo jurás, es que es palabra santa. Y la palabra santa te da a vos esa oportunidad de que decir, bueno, yo voy a testificar y voy a denunciar y voy a irme contra fulano de tal, porque la palabra es la que vale en aquellos juicios de Nueva York, esa es una realidad. Pero pueden existir pruebas que nosotros no la vimos, porque nosotros todos seguimos el caso y nunca vimos tales pruebas. No vimos un video de esa magnitud. Por eso que te digo yo, aquí nuestra legislación nacional y nuestro sistema de justicia es con la prueba del delito. Tenemos un video que lo comprueba. Hay que hacerle peritaje, pero no ocupás, porque el mismo Carlos Zelaya aceptó haber tenido la reunión, aceptó que se sentó con ellos. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, si hay una confesión, hay un video, tenés un cuerpo del delito, tenés documentación que certifique que hay un vínculo con el narcotráfico. Entonces, va para la cárcel. Esa es la diferencia. ¿Cree usted que esto mismo debería aplicarse también a Mauricio Villeda y Romeo Vázquez, que también han sido... A todos los que tengan, pero le digo yo, o sea, la investigación debe de abrirse pareja. Y por eso es que nosotros sí refutamos, porque la narrativa del Partido Libre dice es que un juez allá en Nueva York y tienen al presidente Hernández del Partido Nacional, lo tienen preso como una gran hazaña. Ustedes creen que no solo se afecta a la familia, pero se afecta a todo un país. Se afecta a todo país.
No hemos cuidado la imagen de Honduras. Entre más quieren, más las laceran, en vez de empezarla a cuidar. Porque así como nos ven, nos tratan. Y en todo caso, usted mira a Salvador, Salvador es más pequeño que nosotros. Y ya lo tienen acá. Y nosotros, teniendo geográficamente, teniendo una base estadounidense acá, pudiéndole brindar muchas oportunidades, estamos en las latas porque aquí nos llenamos la boca de decirle a todo mundo narcotraficante. No se respeta el debido proceso, no se respeta la presunción de inocencia y no se hacen las investigaciones oportunas de acuerdo a la prueba evidente. Bien. Ha sido una conversación bastante amena, bastante productiva la que hemos tenido el día de hoy y yo siempre soy de la creencia, de la opinión de que siempre es bueno conversar, ¿no? Y Claro. tener ese momento para intercambiar ideas, para poder de alguna manera contrastar esos pensamientos y poder, pues al final llegar a un consenso. Lo más importante es buscar, pues, eh, las acciones que contribuyan a una mejor sociedad. Así que nos ha encantado tenerla con nosotros y haber tenido la oportunidad de conversar con usted. Esperamos que no sea la última vez. Y pues ya para finalizar, las cámaras, los micrófonos son suyos para que usted pueda darle un mensaje a la audiencia, al pueblo hondureño y sobre todo a las mujeres también, el por qué deberían apoyarla a usted en esa fórmula como designada presidencial. Bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Ha sido bastante amena la plática, la conversación y qué bueno que escuche el otro lado de la moneda. Siempre es bueno escuchar y formarnos nuestros propios conceptos para saber quiénes son las personas. Agradecerle al pueblo hondureño y a toda tu audiencia, Daniel, y invitarles, aunque no sean de mi partido, aunque no comulguen conmigo, o no le empatice mi candidato, salga a votar. Este 30 de noviembre la democracia está en peligro y son los buenos soldados, hombres y mujeres valientes que aman a Honduras, que salgan a votar masivamente, no se queden en casa, que el miedo no sea su pretexto, más bien que el miedo sea su convicción a dejarle un legado a la historia de todas nuestras generaciones. A las mujeres, solo llegando a estos espacios de participación vamos a cambiar la dinámica del poder. Y solo sabiendo cuánto nos cuestan las cosas, vamos a tomarle el valor de las mismas. Yo les invito a todas cada una de ustedes, las que están participando en política, a pesar de los ataques que vamos a subir, a pesar de la descalificación que podamos tener las mujeres tenemos un don, y es el don de la dignidad, que nadie te la arrebate, y que sigas perseverando en el camino político para cambiar la dinámica del poder. Y los jóvenes no se quedan atrás. Ustedes son el presente y el futuro de Honduras. Pero no por ser el futuro lo vamos a esperar a que llegue, sea parte integral, sea usted el que cambie la historia también de este país, salga a votar, invite a sus aleros, a sus amigos, a todos a votar, llévelos si es posible, pero Honduras necesita de todos nosotros. Este 30 de noviembre, todos a votar. ¿Es hoy o nunca? Bien, las palabras de la diputada María Antonieta Mejía, actual candidata como designada presidencial en la fórmula de Nasri Tito Asfura. Ha sido una conversación bastante interesante y a usted le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en una nueva edición. Así que será hasta la próxima, que estén bien.